Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me da mucho gusto darles la bienvenida a esta conferencia, parte del cuarto encuentro presencial de la Maestría en Políticas Públicas Comparadas, donde hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros al doctor Gary King y a la doctora Gloria del Castillo, quien nos brindará unas palabras al inicio de esta conferencia. Los presentaré de manera muy breve a ambos. La doctora Gloria del Castillo es directora general de Flaxo México desde 2018, doctora en Ciencias Sociales con maestría en Ciencia Política y licenciada en Ciencias Sociales por el ITAM. Sus principales líneas de investigación son políticas públicas y educación superior. Para presentar al doctor Gary King, me voy a permitir hacer una frase. Hace ya algunos años alguien dijo: si he llegado a ver más lejos que otros, es porque me subí a hombros de gigantes. Quien dijo esa frase fue Isaac Newton. No seré jamás ni la milésima parte de lo que fue Newton, pero he tenido el privilegio de aprender de los escritos del doctor Gary King. Para ver más lejos que otros hay que subirse, sin duda, a los hombros de gigantes. El doctor Gary King es Albert J. Whitehead III University Professor en la Universidad de Harvard, uno de los 25 profesores más distinguidos de la facultad y actual director del Instituto para las Ciencias Sociales Cuantitativas. El doctor King ha desarrollado y aplicado métodos empíricos en muchas áreas de las ciencias sociales, centrándose en innovaciones, ampliando los aspectos de las aplicaciones de la teoría estadística hacia cuestiones muy prácticas en el análisis de ciencias sociales y políticas públicas. Les doy la bienvenida a ambos y nos sentimos privilegiados de estar aquí con ustedes. Adelante. Buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan desde la Flaxo México y a todas las personas que se han conectado a este gran evento. Saludo con todo aprecio al doctor Gary King, al mismo tiempo que agradezco que haya aceptado dar esta conferencia a nuestros estudiantes de la Maestría en Políticas Públicas Comparadas y al todo el público que nos acompaña desde distintos lugares. Saludo al doctor Ulises Flores, coordinador de la Maestría en Políticas Públicas. Gracias por sumarse a esta gran apuesta institucional. Igualmente saludo al doctor Raúl Pacheco, profesor adscrito al Laboratorio de Métodos. Hoy quiero compartirles que es un día de festejo, de celebración para la Flaxo México por varios motivos. Tenemos el gusto y el privilegio de contar con los conocimientos y experiencia del doctor Gary King, uno de los expertos más rigurosos, más reconocidos en el campo de los métodos cuantitativos aplicados a las ciencias sociales. Muchas gracias, Gary. Su participación se da en el marco de lo que en la Flaxo México hemos asumido como el debate renovado e innovador de las ciencias sociales, que consiste en la revisión crítica y constructiva de las teorías y métodos para avanzar en la producción rigurosa de conocimiento para la comprensión y mitigación de problemas y males públicos. Ahora sí, que la manera de operacionalizar este gran proyecto institucional ha sido a través de la Cátedra Flaxo México. En este 2023, el Laboratorio de Métodos tuvo la gran iniciativa de organizar una serie de conferencias, Las fronteras de la investigación en México, al cual se ha sumado en esta ocasión la Maestría en Políticas Públicas Comparadas, gracias a la iniciativa de su coordinador. La conferencia del doctor Gary King, Métodos Cuantitativos para la Comparación de Políticas Públicas, y además tiene un subtítulo, digamos, que es la inferencia causal, abona un gran debate al mismo tiempo que aporta rigurosidad en el análisis de política pública. Uno de los aspectos más debatidos y discutidos en el campo de política pública tiene que ver con el tema de la causalidad. En este sentido,
los aportes del doctor Gary King son de gran valía para nuestros estudiantes de la maestría en políticas públicas y comparadas y para toda la comunidad científica de América Latina y México, dedicada a la investigación en el campo de las ciencias sociales y, por supuesto, al análisis de política pública. Consideramos que la mejora en la solución de grandes problemas públicos guarda una estrecha relación con la comparación de políticas públicas. Grandes interrogantes como por qué algunas políticas funcionan en un lugar, país y no en otros, siguen en nuestras agendas de investigación. Los métodos al respecto son de gran valía para sumar respuestas rigurosas y efectivas a la mitigación de problemas públicos que impactan negativamente a nuestras sociedades. Confío en que en esta conferencia se brinden nuevas luces a quienes hoy se están formando como analistas de políticas públicas y que además buscan especializarse en análisis comparados. El mundo de hoy enfrenta una multitud de desafíos complejos que van desde el cambio climático, pobreza, desigualdades, exclusiones, etc. El análisis de políticas públicas permite a los investigadores comprender la compleja interacción entre varios factores que contribuyen a estos desafíos. Sabemos que no es lineal. Al examinar las distintas dimensiones sociales, económicas, políticas y ambientales, los analistas de políticas pueden identificar las causas subyacentes, anticipar las consecuencias potenciales y proponer intervenciones de política pública efectiva. Uno de los objetivos de la maestría en políticas públicas ha sido precisamente formar analistas y profesionales de las políticas con sólidas bases metodológicas. Un eje de formación estratégico justamente es el metodológico y el análisis comparado. Hoy, en la maestría en políticas públicas comparadas, se están formando tomadoras y tomadores de decisiones en distintos ámbitos y niveles. La toma de decisiones informada es fundamental para una gobernanza efectiva y el análisis de políticas públicas proporciona las herramientas y metodologías necesarias para generar evidencia. La investigación rigurosa y el análisis permiten a los formuladores de políticas públicas evaluar las políticas existentes, explorar soluciones alternativas y especialmente esperamos predecir resultados potenciales. Al basarse en ideas impulsadas por datos, los formuladores de políticas públicas pueden tomar decisiones, o al menos eso esperamos, informadas que maximicen el bienestar social, promuevan la equidad y aborden las diversas necesidades de las comunidades. Hace más de 18 años, ese fue el objetivo que pensamos, diseñar un programa que siente las bases de competencias necesarias para los profesionales en la función pública, pero también en otros ámbitos de la vida social. La Flaxo México elaboró una propuesta innovadora centrada en una modalidad semipresencial, cuyo fin es ofrecer una formación de excelencia a profesionales de diversos sectores que están en activo en diversas instancias de gobierno dentro y fuera del país. Tras los impactos de distinta naturaleza de la pandemia, no nos cabe la menor duda de que vamos por un camino correcto en términos de las líneas de formación e investigación de la Flaxo México. Hoy nos vemos honrados en contar con la presencia del doctor Gary King. Quiero reiterar que es uno de los expertos de las ciencias sociales a nivel mundial, una para todas y todos quienes nos hemos formado en el campo de las ciencias sociales, y hoy muy gentil en compartir su experiencia y sus recientes investigaciones. Esperamos que no sea la primera de muchas ocasiones que nos acompañes
Gary, y como te decía Raúl al principio, que puedas acompañarnos de manera presencial. El mejor de los éxitos para todas y todos el día de hoy y muchas gracias por su atención. Adelante, doctor Gary King, lo escuchamos. Great. Well, it's an honor to be here. Muchas gracias, es un honor estar aquí con ustedes, un verdadero placer. Efectivamente, me hubiera gustado estar en presencial, pero por ahora tenemos esto, así que está muy bien. Muchas gracias, Gloria, muchas gracias, Ulises, y muchas gracias a mi intérprete, quien será mi voz durante esta ponencia. Voy a hablar de los métodos matching o de apareamiento para la inferencia causal, observacional y experimental. Lo observacional es cuando tenemos una base de datos que no han creado ustedes, sino que han tenido y la han observado, y experimental es cuando ya hacemos un experimento y vemos los hechos. Hablaré de eso más tarde. Utilizaremos métodos parecidos para analizar ambos. Aquí un poco de bibliografía que pueden consultar después de la ponencia. Tenemos un método específico de inferencia causal. También tenemos el CEM mucho, y también varios artículos sobre experimentos de apareamiento matching. ¿Cuál es el objetivo? Es reducir la dependencia al modelo. Aquí tenemos una tabla. En el eje horizontal son los años de educación y en el eje vertical son los resultados, datos hipotéticos, así que no tenemos un resultado que alcanzar en específico. Entonces tenemos unidades y lo que más nos interesa es saber qué países o qué personas reciben este programa de política pública y los que no. Queremos saber cuáles son los efectos que tuvo esta política pública en la educación. ¿Cómo podemos calcular eso? Muy bien, vamos a la variable del resultado. Digamos que tenemos una dicotomía de las variables de T y C. Y así es como se ve. Si hiciéramos la marcha atrás, esto demuestra que C, lo que está en azul, hasta T, que es lo que está en rojo, en promedio pasamos de esta línea a esta de arriba, de la línea azul a la línea roja de arriba. ¿Sí ven mi cursor? ¿Ya? ¿Sí lo ven? Muy bien. Y bueno, si quiero ser un poco sarcástico, digamos que mi hipótesis no era que el tratamiento o la política pública iba a aumentar el resultado, sino que iba a disminuirlo. Pero la evidencia que tenemos es que iba a aumentarlo. Así que, ¿qué hace un científico social? Bueno, podemos analizar los datos y decir, mira, la regresión lineal no está aquí muy adecuada, entonces hagamos una regresión de la variable de educación y lo hacemos al cuadrado. Como lo ven, ahora tenemos no una línea, sino una curva, y la que vemos, la línea azul, es la que está arriba. Así que de azul arriba vamos a bajar al rojo y así cambiamos el resultado. Podemos obtener el resultado que queremos si modificamos las variables. Cuando tenemos datos observacionales y cambiamos los datos, cambian un poco la especificidad, un poco, y verán que puede tener un gran impacto en el resultado. Si no tienen cómo defenderse o hacer los cambios de acuerdo a las especificidades que quieren defender, o si no es empíricamente justificable, ¿cómo podemos saber cuál es el efecto? Si es positivo o negativo, ¿cómo podemos saber? Eso depende del modelo. De eso nos queremos deshacer.
del model dependence. No porque nosotros podemos hacer trampas, sino porque alguien más puede hacerlo. Si leemos un artículo y tenemos la sospecha de que haya dependencia de modelo, ¿cómo vamos a analizar estos resultados? No será tan interesante y no se podrá justificar. Así que la conclusión empírica será la hipótesis de una persona y eso no es verdaderamente ciencia. Así que, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a reducir la dependencia? Eso es con el matching. Ahorita voy a explicar lo que es, pero piensen en matching como yo creo que debió haberse llamado, que es podar algunas observaciones. De eso se trata. Vamos a tener un algoritmo que voy a describir después y voy a seleccionar, podar o recortar ciertas observaciones para reducir la dependencia al modelo. Van a ver que si elimino los de azul, que ya no se ven tan recalcados, ya tengo esta base de datos. Hice una regresión lineal, como ven. Y ahora la diferencia entre la línea azul y roja es casi cero, casi no se llegan a distinguir, ¿verdad? Y ahora queremos analizar la dependencia del modelo. ¿Qué pasa si corremos la regresión con la educación al cuadrado? ¿Cuánto cambiará esto? Y no voy a tener que hacer un clic porque ya está contemplada aquí mismo. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando es lineal o al cuadrado, tenemos casi la misma línea. Esto quiere decir que casi no hay dependencia en el modelo. Esta especificación para la regresión no importa realmente porque van a tener el mismo resultado. Así que el matching va a reducir la dependencia. ¿Pero qué es matching? Esto nos va a resolver un gran problema. ¿Qué es el matching? Sin el matching, ¿qué pasa? Hay un desbalance entre los grupos controlados y los libres. Hay un desbalance. Si le damos medicina a un grupo de personas sanas y queremos ver si hubo un efecto, ahí puede haber una trampa y pensar que sí tuvo un efecto cuando en realidad no, porque eran personas sanas. Hay que preocuparse entonces por el desequilibrio. Sin el matching puede haber entonces un desequilibrio entre el grupo controlado y tratado y eso crea dependencia del modelo, crea diferentes resultados dependiendo de las especificidades. También esto lleva a una discreción de la investigación, no de ustedes, pero de otra persona. Ellos pueden escoger el modelo que quieren y sacar el resultado que quieren. Y eso es sesgo, es algo que queremos recortar también. Por eso, una opción es una opción cualitativa de estimados no sesgados. Eso nos va a dar un estimado del sesgo. Digamos que tenemos 50 experimentos aleatorios sin medidas, con las medidas y con todo preparado, todo perfecto. Y aquí la diferencia es que el ser humano podrá escoger cuáles son los 50 resultados que va a querer presentar. Eso es sesgo. Ahora, por otro lado, si decidimos a través de una teoría de la posibilidad, eso tampoco está bien. Pero ahora, digamos que realmente queremos recortar el sesgo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Como lo han demostrado Banerjee, un esfuerzo consciente para evitar el sesgo no recorta el sesgo por completo si hacemos un método cualitativo. ¿Y por qué es esto? Es porque las personas no tienen acceso a sus propios procesos mentales de cuando están teniendo un sesgo o no, porque no hay ningún comentario de retroalimentación diciéndoles esto es sesgo, esto está sesgado. Entonces, ¿qué tal si en vez tenemos expertos como ustedes aquí, como yo, como tú, todos somos expertos aquí, hemos estado estudiando esto y como Tetlock lo ha demostrado, los expertos sobreestiman su habilidad de controlar sus sesgos personales más que otros no expertos y los expertos prominentes, probablemente el que esté dando la conferencia es el que tiene más confianza de todos. Eso no es tan bien. Ahora, un último paso. Digamos que ya entendemos los sesgos. Nos convertimos en expertos y nos autoenseñamos sobre estos problemas. Los aprendemos y ahora explicamos que hay que evitar el sesgo. Como el psicólogo David Kahneman, premio Nobel, dice que
enseñar psicología casi siempre es una pérdida de tiempo. Eso fue lo que dijo el ganador del premio Nobel. Necesitamos un método cuantitativo para evitar el sesgo. Matching. Con matching ya no hay desequilibrio, sin dependencia ni descripción. Entonces, lo que busca un proyecto central de estadístico es recortar la discreción humana automáticamente. Por eso el matching les va a ayudar. Es muy fácil, todos van a poder hacerlo, va a mejorar su trabajo. Si hacen un experimento y si se gradúan antes de tiempo y pueden gastar menos dinero con lo que tienen, matching les va a dar todo esto. Pero, ¿qué es matching entonces? Muy bien, tenemos una variable de Y una variable que queremos saber el efecto, que es T. En la práctica puede ser más complicado, pero esto va a ser un poco simplificado. Y tendremos los confusores, que son cosas que llegan antes o durante del experimento. Luego nos vamos a centrar en el efecto del tratamiento para ver alguna observación. El tratamiento es el programa, la política pública, la variable. ¿Y qué es lo que queremos buscar? Es el efecto del tratamiento, en inglés TE, para ver qué estamos observando en Y. Entonces, es la diferencia en el resultado de la variable si esa persona hubiera recibido tratamiento o si no lo hubiera recibido. Estos son entonces resultados potenciales. El primero es observado, como dije al principio, es para observación tratada, y la segunda es no observada. Como la primera es observada, puedo quitar este 1. Así que tenemos un resultado observado, una persona que recibió el tratamiento. Y lo único que debemos saber es el valor del resultado o cuál hubiera sido si esa persona no hubiera recibido el tratamiento, el programa o lo que fuera. Es importante saber la diferencia entre estos dos. Para el matching, lo que hay que hacer es identificar este valor, esta variable no observada. Solo podemos ver la variable que está siendo tratada o no. No podemos tener los dos. De eso se trata. Claro que hipotéticamente lo podemos imaginar y por eso vamos a encontrar la diferencia. Ahora, ¿cómo vamos a estimar Y y 0? Vamos a compararla con otra observación del grupo de control. Este es un grupo de personas que no recibieron el tratamiento. Vamos a identificar a alguien que tenga los mismos valores de los variables controlados. Después vamos a utilizar el resultado de la variable de esta persona para sustituirlo. Y así es como lo vamos a estimar y es lo que está detrás de matching intuitivamente. Se trata de reemplazar la variable del resultado no observado, que es qué hubiera pasado si esta persona no hubiera recibido el tratamiento. Esa va a ser otra observación del grupo de las personas que no fueron tratadas y que son muy similares a esta persona que sí. Y aquí es como lo vamos a definir. XY similar a XY. Así es como podemos identificar las variables. Tenemos que seleccionar estas variables muy cuidadosamente. Tenemos que tener las variables correctas. Si tenemos las variables correctas, entonces podremos hacer este cálculo y reducir nuestra dependencia al modelo. Ahora, en esta conferencia no haremos uno por uno, haremos el promedio del grupo. Entonces, el min TE son los efectos del tratamiento y tenemos el efecto del tratado del sampleo en promedio, es el SAT, y también tenemos a veces el FSAT, que es un SAT factible. A veces no tenemos todos los datos, por eso a veces tenemos algunos datos viables. Y aquí con esto tenemos que reducir la dependencia. Entonces, tal vez sepamos hacer el análisis
pero con este matching va a cambiar un poco. Van a preprocesar los datos y con esto van a quitar algunas observaciones y van a seguir con los métodos estadísticos. Entonces vamos a recortar los que no hacen match. Ahorita les enseño cómo se ve. Vamos a podar los que no hacen match y eso va a ser las Y's, el variable controlado. Esto va a reducir el desequilibrio, la dependencia del modelo, la discreción del investigador y el sesgo, y también va a ser más asequible y más eficiente. Cuando yo pienso en matching, pienso en encontrar experimentos aleatorios escondidos dentro de los datos observacionales. Entonces, por eso debemos de pensar en diferentes tipos de experimentos. Ahora les voy a compartir dos. Primero es la aleatoria completamente. Imaginen que todas las personas aquí hacen un volado. Si sale cara, les toca el tratamiento. Si no, no les toca el tratamiento. Ese es el diseño clásico de experimento y se llama la aleatorización completa. Luego tenemos el otro experimento que es el de bloqueo y es el primer matching. Aquí, digamos, tomemos un experimento en específico de pares. Vamos a poner a todos en pareja y todas las personas que son hombres se van a ir con los hombres y las mujeres con las mujeres. Y con otras características también, y las vamos a tratar de aparear en parejas, ¿no? De dónde vienen, la edad, todas estas variables. Y ahora, en vez de hacer un volado por una persona, vamos a hacer un volado por cada par, por cada pareja. Si sale cara, la pareja le va a tratar el tratamiento y si no, la primera persona va a tener el tratamiento y si no, es la segunda. Y resulta que esto es mejor que la aleatorización completa. Y esto es porque hay un equilibrio entre las covariantes para que haya más equilibrio. Hubo variables observadas y no observadas, las que no se midieron. La aleatorización total nos da un promedio porque es por un volado. Así que en promedio va a salir bastante igual para las variables observadas y no observadas, lo cual está muy bien. Esa es una ventaja. En promedio, el grupo tratado y controlado será el mismo. Pero en un experimento, pero tal vez con un experimento no salga bien porque nos estamos guiando por volados. Esa es una pequeña probabilidad, pero existe otra variable ahí. Ahora, ¿qué pasa con un experimento completamente bloqueado? Aquí va a haber un match exactamente igual con las características porque lo habremos hecho antes del volado. Y cuando ya se hace el volado entre las parejas, podemos hacer el match con todas las variables no medidas o no observadas. Así que lo mejor aquí es el experimento completamente bloqueado y domina la aleatorización completa. Esto es mejor porque reduce el desequilibrio, reduce también la dependencia del modelo, tiene más eficiencia, más fuerza, menos sesgo, menos costos de investigación, es más robusto. Y en este artículo que escribí con dos coautores demuestra que podemos reducirlo 6 veces más en un experimento si hacemos el experimento completamente bloqueado que si lo hacemos por aleatorización. 600% más pequeño. Es una gran noticia. A México, en una investigación que hicimos, les ahorramos millones de pesos y pudimos presentar un resultado mucho más fidedigno con este experimento. El objetivo, entonces, para cada método de matching, ahorita voy a cambiar a los datos observacionales, es que hay diferentes métodos de matching. Los voy a enlistar. El primero y el más popular no lo recomiendo usar. Es un error, no hay que usarse, se acaba de comprobar recientemente.
El PSM se aproxima a la aleatorización completa, lo cual está bien, pero se hubiera estado mejor si se aproxima al bloqueado completamente. Otros métodos nos dan el experimento completamente bloqueado. Muy bien, ahora voy a presentar 3 métodos. El matching de distancia Mahalanobis, para que puedan entender cómo podemos recortar los datos. El pareamiento por puntaje de propensión es un análisis estadístico en donde se procesan los datos y luego se hace una estimación a través de un modelo. Primero hay que calcular la distancia entre la unidad de control y tratado. Vamos a usar este método de distancia, esta fórmula conocida como la distancia Mahalanobis. Aquí entre paréntesis, el Mahalanobis es una fórmula que se inventó para la metodología y depende de la importancia de los variables, pero esto solo es un paréntesis. Una vez que tengamos la métrica de distancia, vamos a hacer el match, el pareamiento con la unidad de control a la unidad tratada más cerca y tenemos las unidades de control, las que no se usan, se eliminan, como las sillas musicales, se van quitando. Y también si hay una distancia entre las unidades tratadas y de control, tenemos un caliper que también se eliminan. Este es el calibre que se puede ajustar dependiendo cómo se usa. Este es un método de pareación. Y ahora para darles un visual de cómo se ve esto. Digamos, entonces, tenemos la variable del resultado y tenemos 2 covariantes en el fondo. Tenemos edad y educación. Los dos son X o Y. Edad y educación. Tenemos las unidades de tratamiento y de control. Vamos a tomar entonces la distancia entre cada unidad tratada con la más cercana al control. Tenemos esta fórmula, entonces, la que vimos pasada. Estas son las Cs más cercanas a las Ts. Aquí vemos la distancia entre ellas. Y solo se puede hacer un apareamiento una vez. Tal vez esta T con esta C, pero no, se hizo con la C de la izquierda. Y estos son los mejores pareamientos. Vamos a eliminar aquellos que están por afuera, que no tuvieron su pareamiento. Esas son las sillas musicales que salen de jugar. Y ya tenemos esta nueva base de datos. Si usan esta base de datos en vez de la original, esta es la original, y si solo usan esta, tendrán menos dependencia al modelo. Ahora, otro escenario. Este es el mejor escenario. Tenemos el matching de distancia Mahalanobis y en este caso, para cada unidad de tratamiento está encima de una C, lo cual está muy bien, porque aquí tenemos un match exacto y ya podemos podar o eliminar los demás. Y ahora cada unidad de tratamiento tiene match con cada unidad de control. Tienen base, van a poder sacar la edad con la educación, la interacción entre edad y educación y los efectos de esas variables siempre van a ser 0. Pueden ser edad, edad al cuadrado, edad al cubo, por educación. No va a importar porque no van a poder predecir la diferencia entre una unidad tratada o controlada porque va a ser 0 y eso reduce también la dependencia del modelo. Ahora, si esto les puede ser útil como sus covariantes si son continuas, puede ser muy útil. Ahora hay otro método que usamos mucho y es muy fácil de usar. También nos ayuda a reducir la dependencia. Este es un matching exacto armonizado. Hacemos el procesamiento
y cómo identificamos la distancia. Primero vamos a generalizar con X. Digamos que en educación tenemos años de educación y tal vez los puntos más importantes, ¿dónde son los diplomas? ¿Dónde nos hemos graduado? Y así podemos generalizar la variable. No importa si fueron 6 años o 7 años, lo que importa es que sí se graduó, sí se obtuvo el diploma. Y cuando tenemos eso, va a ser más fácil hacer el apareamiento. Y luego aplicamos el método de apareamiento exacto, que se llama CX. Y esto nos va a poder fortalecer cada valor del eje generalizado. Y podemos eliminar cualquier estrato de las unidades. Y luego lo comparamos con los valores originales. Aquí, con una tabla, tenemos educación, edad, covariables, tenemos unidad de control y unidad tratada. Queremos ver qué tan cercanas están estas unidades. Para hacer esto, vamos a volverlo áspero, vamos a hacerlo general. Y aquí un colega y coautor puso aquí estas categorías un poco chistosas, la jubilación, aquí puso no confían en nadie arriba de 30 años, edad para tomar, los 40. Entonces, y de educación tenemos preparatoria, licenciatura, maestría, doctorado, segundo doctorado, y ahí es cuando se asustan mis alumnos. Pero bueno, ustedes utilizarían más bien estos puntos y se va a encuadrar. Y aquí vemos que en algunos cuadros hay unidades de tratamiento y de control. Unos tienen solo unidades de control y otros solamente de tratado y se va a podar. Vamos a podar los que no tienen 2 unidades diferentes. Si están en el mismo rectángulo, es que sí son suficientemente cercanas. Si no, se eliminan. Entonces aquí tienen el engrosamiento. Aquí vemos que hay 6 Cs, unidad de control, y una T. Aquí hay que balancearlas un poco. Las Cs aquí son más pequeñas y la T más grande. Aquí hay solo una T y una C en este cuadrante, así que son iguales. Y así es básicamente cómo se hace. Luego quitamos los cuadrantes y nos queda así. Y si usamos esta base de datos y no la original, tendrán más eficiencia, menos dependencia y menos sesgo. Este es el método que yo les recomiendo. Aquí una vez más tenemos una base de datos con matches perfectos casi. Ya eliminamos los que no tienen match. Y esta es nuestra nueva base de datos. Y aquí no importa el control que tengan de educación o edad, no va a importar, no van a poder predecir ningún resultado entre el tratado o controlado. Y por último, este método no lo iba a presentar, pero está muy presente en la literatura y no todas las personas lo entienden. Este es el pareamiento por puntaje de propensión. Es importante que lo entiendan, pero no recomiendo que lo usen. No lo usen porque se aproxima a un experimento de aleatorización. Muy bien, hacemos el procesamiento de los datos como antes, y aquí es como creamos la medida de distancia. Primero, una regresión de T sin ninguna variable. Aquí la idea es empezar con una regresión de unidades tratadas y controladas como función del covariable. Y luego tomamos los valores de la regresión y tomamos el valor absoluto y ya nos da la distancia.
Podemos tratar cada unidad tratada como la unidad de control. Tenemos las unidades de control que no se usan, se recortan el calibre y aquí lo que estamos haciendo es tomar un eje grande multidimensional, lo traemos a una dimensión y ahí es donde vamos a encontrar las diferencias. Les voy a enseñar esta misma tabla con educación y año y vamos a usar el pareamiento por puntaje de propensión. PSM en inglés. Es la probabilidad de estimar el efecto de un tratamiento. Lo vamos a poner a la derecha porque cada uno de ellos tiene una probabilidad de tratamiento. Y luego voy a dejar los datos de lado y voy a hacer el match de cada unidad tratada con la unidad controlada. Si no hay pareamiento, se elimina y luego se regresan a la tabla, se vuelven a proyectar al espacio y esa es la idea. Es intuitivo, seguramente pensarán que se perdió un poco de información o de datos por las variables que usamos. Aquí es más fácil de ver cuando tenemos el mejor caso. Tenemos aquí una base de datos maravillosa porque cada unidad de tratamiento está sobre la unidad de control y debería de verse muy bien. Ahora, hagamos el pareamiento por puntaje de propensión. Aquí vemos que en el puntaje de propensión sí hay match, pero ¿qué pasa cuando hacemos el cálculo? Todos son iguales, ¿no? Todas las unidades de tratamiento y de control son iguales. La distancia entre cada unidad de tratamiento y de control es exactamente la misma. Así que si hay que recortar, ¿qué podemos hacer? ¿Qué usar? ¿Cuáles recortamos? La respuesta es no importa, entonces va a ser aleatorio. Y hacer este recorte aleatorio es malo porque este T ya no está con esta C. Algunos están más cerca que otros. Así que este pareamiento por puntaje de propensión a veces no es muy recomendable, es muy aleatorio. ¿Cuáles son las propiedades? Tiene un estándar bajo, a veces ayuda, a veces no. No siempre optimiza. Es eficiente en cuanto a la aleatorización, pero no es eficiente en cuanto al bloqueo completo. Otros métodos pueden ser más efectivos, pero si empiezan con este pareamiento por puntaje de propensión, no siempre van a tener el resultado que quieren porque no siempre se va a hacer igual X y X. Por eso no es recomendable. Pero también porque se le llama la paradoja del pareamiento por puntaje de propensión. Digamos, el pareamiento aleatorio puede aumentar el desequilibrio. Y veamos la sala. Ustedes están sentados. ¿Quién es la persona más cercana a ustedes? Vean. Y si aleatoriamente con un volado sacamos a las personas que tuvieron sol, la persona que quedará en la sala va a estar más alejada probablemente que la que estaba junto a ustedes. Por eso nuestras covariables lo podemos controlar con estos dos dedos. Tenemos la unidad de control y la unidad de tratamiento. Entonces aquí ven, si tengo uno en cada uno se puede hacer un pareamiento, pero ¿qué hay si soltamos dos unidades? Ya no vamos a tener 2 pulgares, tal vez solo 1 o 2. Y así es como podemos hacer el pareamiento. Podemos también tener el pulgar y el índice, no hay gran pareamiento. Así que si hay match por aleatorización, 2 de estos 4 no van a estar correctos y va a aumentar el desequilibrio 2 de cada 4 veces. Es por eso que no se recomienda hacer el pareamiento aleatorio. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una aproximación a la aleatorización completa? Esto es que es aleatorio y no sigue siendo bueno. Ahora aquí tenemos
el símbolo pi, digamos que es 0.5, es nuestro constante. Y si hacemos un recarte aleatorio, esto va a crear más desequilibrio. El objetivo del método es reducir el desequilibrio, pero este método PSM lo está aumentando, lo cual aumenta la ineficiencia, la dependencia y el sesgo. Si los datos no tienen un buen pareamiento, la paradoja es que no se va a salir. Me estoy saltando unas diapositivas. Muy bien. Ahora, el pareamiento por puntaje de propensión también nos permite ver ciertos puntos ciegos que otros métodos ven. Primero tenemos estas observaciones en azul que son maravillosas. Cada C está sobre una T. Esa es la base de datos que queremos tener en este experimento. Pero ahora, en vez de esta base de datos, creé la de abajo, la de rojo, que es aleatorio. Las T's no siempre están cercas a las C's, pero en general las C's y las T's se aparean y en promedio son iguales, pero a nivel individual no son como las de arriba. Arriba es muy bien, abajo en rojo es bien. Y del lado izquierdo son los grupos de control. Entonces, cuando observamos una base de datos así, esperaríamos tener un experimento perfecto, no escondido dentro de esta base de datos estimada. Entonces, si les dan esto, sin los colores, nos encantaría sacar solo lo que está en azul. ¿Y qué hacemos si utilizamos los diferentes métodos? Primero voy a ver el de Mahalanobis y luego el de puntaje de propensión. Lo hice hasta 1000 porque dieron resultados similares. Entonces, aquí agarramos la peor observación para eliminarla. ¿Cómo eliminamos la peor observación de nuestra base de datos? Vamos a ver la distancia de esta C con esta T. Va a ser así. Aquí en el eje horizontal, si vamos de izquierda a derecha, vamos a recortar por color. De acuerdo a Mahalanobis, va a recortar todas las Cs, lo cual está muy bien. Va a recortar todos los pareamientos malos. Luego va a recortar los buenos y hasta el último, los azules. ¿Qué es lo que buscamos? Primero que se deshaga de los negros, luego de los rojos. ¿Y qué es el puntaje de propensión? Es una técnica que intenta estimar el efecto de un tratamiento por cuenta de covariables. Entonces, primero va a podar los malos pareamientos como debería ser, todos estos negros se van, pero luego no puede distinguir entre los azules y los rojos, entre los muy buenos y los buenos, y por eso nos da esta franja morada. Me voy a saltar eso también. Y ahora quiero mostrarles la misma idea, pero con otro ejemplo. Y de lo que va, no hemos sacado el resultado de la variable, excepto el hipotético al principio. Entonces, para este ejercicio tengo una base de datos con un resultado variable creado, con un efecto, el efecto número 2 y dos variables controladas, x1, x2 y por último tengo un error aleatorio. Voy a empezar con la base de datos original que está aquí abajo antes de cualquier pareamiento. Y luego voy a hacer el ejercicio no de una sola regresión, sino todas las regresiones. Y esto me va a dar el efecto del tratamiento, el T. Pero me va a dar muchos modelos y tal vez uno sea el verdadero con X1 y X2, pero tal vez otro solo tenga X1 y otro solo va a tener X2 y otro va a tener X1 al cuadrado y otro X2 al cuadrado y otro X1 y X2 al cuadrado. Va a haber 50 modelos diferentes y para cada modelo voy a calcular el coeficiente de T del tratamiento.
Cuando hago eso, va a salir un número diferente. En todos esos 50 modelos voy a tener un número diferente. Entre más variabilidad haya entre esas especificidades, más dependencia habrá. Y la dependencia del modelo es malo. Tenemos este eje vertical. Hasta arriba es la dependencia, que es mala, entonces empiezo desde arriba. Y luego hago el pareamiento. ¿Cómo lo voy a hacer? Primero voy a parear la peor observación con todo el cálculo y luego la siguiente con todo el cálculo, la siguiente y así me voy. Si ven MDM, que es el método de Makhlounova, es lo que esperaríamos y lo que buscamos. Entre más observaciones recortamos, de aquí a la derecha, va bajando. Las variables del modelo y la dependencia del modelo va bajando porque hasta abajo ya se vuelve casi cero. ¿Qué pasa entonces con el pareamiento por puntaje de propensión? No pasa eso. Al principio sí va bien, va bajando como la distancia de pareamiento Mahalanobis, pero luego ya no vemos la diferencia entre el PSM y el MDM. Entonces el PSM va a recortar más y si más recortamos, vemos que repunta y se vuelve a aumentar la dependencia. Eso quiere decir que estamos recortando observaciones necesarias. Lo hacemos porque queremos reducir la dependencia, pero cuando hacen el PSM, a veces pagan por los platos rotos que tenemos. Y luego, el sesgo también. Aquí en el eje horizontal puse 2 del verdadero efecto y voy a calcular la distancia entre el sesgo y el efecto 2. Estos son los coeficientes. Empezamos desde arriba con la distancia Makhlounov y bajamos, nos acercamos a 2 hasta que por fin llega a 2. ¿Qué pasa con el pareamiento por puntaje de propensión? Sí llega a 2,2, pero luego llega un momento en que ya no distingue entre la base de datos muy buena y buena, entre lo azul y lo rojo, y vuelve a subir. Es como si van a comprar zapatos y en vez de comprar zapatos nuevos, salen con los zapatos del vendedor que compraron. Así es. Bueno, esos eran datos hipotéticos. Estos son datos reales. Son de artículos publicados en las revistas científicas y tenemos el Finkel con el desequilibrio y el número de unidades recortadas. Aquí con el método Makhlounov va bajando, igual del lado derecho. También hice el cálculo para recortes aleatorios, no tiene mucho sentido, se va hacia arriba. Y con el PSM empieza con lo crudo, el desequilibrio sube y no se detiene. Está bastante loco, no recomiendo que usen este método. Y al principio no entendíamos qué hacíamos, no entendíamos realmente el método, así que juntamos varias bases de datos. En Internet pedimos a la gente que si quería presentarnos una base de datos que se iba a mantener confidencial y que solo se iba a usar para estos análisis y posteriormente podrían utilizar estos métodos de análisis. Encontramos el mismo patrón en 20 otros bases de datos. Una vez más, no usen el pareamiento por puntaje de propensión. Y ahora quisiera pasar unos minutos para hablar de un experimento que usamos en el pareamiento, que es este de la evaluación de seguro popular, del cual fui parte, probablemente lo conocen. Tenemos Frank y Fox que preguntaron, ¿cómo un gobierno elegido democráticamente puede atar las manos de sus sucesores? Entonces se dijo, vamos a llevar a cabo una evaluación independiente. Que venga un profesor de Harvard y que esté a cargo de esta evaluación. Él ni siquiera habla español, pero tal vez la gente confíe en él. Y al igual que en ciencia, si uno es vulnerable
a que le demuestren que está mal y resulta que no estás mal, ahí es cuando la gente empieza a confiar en ti. Y esa fue la idea. Si muestran que el Seguro Popular tiene éxito, va a ser muy difícil eliminar el programa. Y si el Seguro Popular es un fracaso, a nadie le va a importar extenderlo, y ellos son fervientes creyentes del Seguro Popular. Y yo les dije, oigan, si su programa tiene un efecto negativo, lo voy a decir. Y ellos dijeron, sí, queremos saber qué va a pasar, aquí está el dinero. Y bueno, una vez que se hace el contrato y dice, bueno, Gary, te damos la libertad de hacer el experimento que quieras. Resultó que hicimos el experimento de política pública sobre salud más grande del mundo. Tomamos en cuenta 148 áreas geográficas, más de 1 millón de personas. ¿Y cuál fue el diseño que usamos? Tomamos los clústeres de salud, que son las viviendas, cada vivienda y la distancia entre una vivienda y una clínica de salud. Hicimos así los cúmulos. Hicimos una especie de azulejo con los 31 estados mexicanos. Convencimos a 13 de 31 estados a participar e hicimos el par, un experimento de pareamiento por pares. Después seleccionamos 74 pares. Para algunos no fue posible incluir por criterios políticos. Queríamos los pares que tuvieran el pareamiento más cercano porque iba a fortalecer más el experimento. Y luego hicimos el volado para el par. Uno fue asignado aleatoriamente para recibir motivación para que se afiliaran. Hubo mejorías en las instalaciones, consultas con los doctores, medicinas. El gobierno federal le dio suficiente dinero a los estados para que pudieran servir a todas estas personas. Así que fue una muy grande intervención. Luego llevamos a cabo una encuesta de línea base de las instalaciones de salud y luego una encuesta de alrededor de 32,000 personas seleccionadas aleatoriamente. Y a los 10 meses volvimos a hacer la encuesta para ver el resultado. Lo bueno de este experimento es que es triplemente robusto porque el diseño tiene 3 partes. Primero, el pareamiento por pares. Primero los emparejamos y luego fue aleatorio, un volado para 2 personas. Si necesario, estadísticamente podíamos ajustar las diferencias al final. Estas son las 3 partes del diseño. ¿Y por qué es triplemente robusto? Porque solo con uno de estos 3 que saliera bien, todo iba a salir bien. Si el pareamiento de pares estuvo bien, pero luego la aleatorización, hubo cambios y no se pudo hacer tan bien, o si el análisis estadístico estuvo mal o no, nos permite eliminar el sesgo. Y esto es muy importante, tener esta robustez en la política pública, porque, como saben, tiene un gran impacto en la política. Tengan cuidado con esto. Y después de 2 años de negociación con el gobierno mexicano, por fin firmaron todos los contratos y dijeron que sí, que podría estar a cargo. Habíamos hecho toda la literatura, habíamos estudiado todos los experimentos de política pública de salud, y lo primero que me di cuenta es que casi todos los experimentos anteriores habían fracasado. ¿Por qué? Porque los políticos intervenían a la mitad del proyecto. Querían entrometerse. Hubo un programa antes del Seguro Popular que también tuvo una gran evaluación, no tan grande como el Seguro Popular, pero en ese momento los gobernadores de esos estados, las personas en el grupo de control que no recibieron el tratamiento, milagrosamente obtuvieron el dinero para otorgar y brindar ese programa a las personas. Y qué bien, fue muy bueno, es una democracia, se puede hacer, pero se
arruinó esa parte del experimento. Por eso, recuerden que si están diseñando experimentos para gobiernos democráticos o cualquier tipo de gobierno, recuerden que van a intervenir los mandatarios y hay que ser sensibles con eso. Así que este método también es robusto para ese ámbito político. Y por último, tenemos también ciertos fracasos. ¿Qué hacer si falla este método? Tenemos que hacer dos chequeos adicionales. Si uno de los tres trabajos, si analizamos el efecto del tratamiento antes, era 0. Si no hubiera sido 0, eso hubiera arrojado otro error. Y por último, si hubiéramos perdido una de las parejas, uno de los pares, hubiéramos tenido que revisar algún sesgo. Y ya esta es mi última diapositiva. Para concluir, no usen el pareamiento por puntaje de propensión, PSM. Es un resultado. No tome en cuenta lo que está completamente bloqueado en los experimentos, ignora cierta información y exacerba la dependencia al modelo. Lo que recomiendo es usar el modelo CEM. Es un método muy sencillo, muy bueno. Pueden usar cualquier software que quieran. Todos están vinculados al CEM. Y por último, estos métodos se pueden utilizar también con experimentos aleatorios. Como dije al principio, a México le ahorramos millones de pesos solamente por usar un experimento de variamiento y no un experimento puramente aleatorio. Y como saben, hay mucha información al respecto, muchos artículos. Pueden visitar mi sitio web, garyking.org, y sería todo por ahora. Y cualquier pregunta, estoy a sus órdenes. While you're preparing, I see there's one question about coarse and exact matching that I could just answer. Veo que hay una pregunta sobre el CEM en el chat. Puedo intentar contestarlo desde Alejandro Boico. La pregunta es, me parece que el CEM depende mucho del tamaño de las cuadrículas. ¿Cuál es la mejor manera de definir los límites de las cuadrículas? ¿Es mejor tener cuadrículas más grandes o más pequeñas? ¿Las define siempre subjetivamente el investigador? Mi respuesta es dos opciones. Si quieren que estén definidas automáticamente, nuestro software lo hará por ustedes. Y la segunda parte de mi respuesta es que yo lo haría subjetivamente por el investigador, porque ustedes saben cosas. Y entre más toman su conocimiento cualitativo de lo que saben y lo meten a este método estadístico, al software, al programa, mejor va a ser. Me parece que esto sería lo mejor que hacer. Por ejemplo, tomemos a una persona que fue a la universidad 3 años y se salió, y una persona que sí terminó sus 4 años de licenciatura. Ahí hay una gran diferencia, ¿no? Aunque la diferencia en el número de educación que tuvieron, los años de educación que tuvieron fueron muy similares, 3 años de estudio contra 4, pero uno se tituló y uno no. Y ahí es donde los engrosamos. Una persona sí recibió un diploma, el otro no. Y esa información se vuelve más importante. Ahora, esta distinción que estoy haciendo no sea la clave para algunas aplicaciones, pero como investigador supongo que ustedes sabrían cuál sería. Y también pueden defenderlo. Would you like me to answer the English ones or? ¿Hay otra pregunta en inglés? ¿Las contesto? Sí, puedo contestar las de inglés. Las de español puedo intentar, pero no sé. Sí, puede contestar las que están en inglés. Adelante.
La pregunta de Fausto es si podemos percibir una tendencia marcada a utilizar más experimentos en las políticas públicas, una tendencia hacia políticas públicas conductistas. Sí, el experimento del Seguro Popular fue hace 10, 15 años, poco conocido. Tuvimos que convencer al gobierno y luego convencer a Harvard de poder hacer esta investigación en México. Y México tuvo que convencer al pueblo mexicano para que sí lo hiciéramos. Así que fue algo poco usual. Ahora más y más gobiernos entienden que esto es importante. Y la frase que yo siempre usaba para convencer a los gobiernos es decir, ¿saben qué es un programa de política pública? Es un gran experimento sin grupo de control. Sí pueden tener buenos efectos, pero no sabremos cuáles son. Van a haber efectos, no sabremos cuáles son. Y ahora cada vez más las personas entienden esto. Y la razón por la cual podemos hacer esto cada vez más a menudo es por ustedes, porque estamos capacitando más personas. Muchos de ustedes trabajan con gobierno, tienen una influencia, hablan o le piden a sus representantes políticos y así cada vez más vamos aprendiendo juntos. ¿Hay otra pregunta en inglés? Adelante. Bueno, hay una pregunta que estaba antes en español, que es ¿qué tamaño de muestra es recomendable en experimentos de este tipo? The recommended size of experiments. El tamaño recomendado. Yo recomiendo hacer el experimento del tamaño más pequeño para tener la respuesta que necesitan, porque estamos imponiendo esto a las personas que estamos estudiando. Hay personas en el grupo de control cuando sabemos que el tratamiento va a ser poderoso, eficiente y útil para las personas. No queremos que las personas sean sobreexperimentadas. Queremos hacerlo solo cuando sea necesario y hay maneras de hacer experimentos, por ejemplo, de manera subsecuente para seguir recopilando observaciones y nos detenemos cuando tenemos suficiente información para tomar la decisión. Yo haría eso con cualquier política pública, integrarla a un experimento y cuando ya entendamos qué está sucediendo, se detiene el experimento. Tenemos también una pregunta de un espectador anónimo. ¿Y qué pasa si el pareamiento reduce significativamente las observaciones? Si este es el caso, ya no habrá nada que estudiar. Existe el caso en que todas las observaciones se recorten y ya no hay que hacer esta pregunta. Si hay demasiada dependencia al modelo y ya no vemos la respuesta, pero es importante prestar atención al equilibrio y al número de observaciones. Yo, de hecho, escribí un artículo con el profesor Nielsen, que fue mi exalumno y ahora es profesor en MIT, y analizamos el desequilibrio y las observaciones. Todo eso es muy recomendable. A ver, vamos a ver. Dice Arturo, es que se va. ¿Cómo, dice Tamara, cómo controlaron los aspectos éticos para la selección de los controles y los tratamientos, no solo en la parte técnica, sino en la parte política, en el caso de la evaluación del Seguro Popular? Excellent question. I mean, if we don't get that right, Excelente pregunta. Si no lo hacemos bien, no íbamos a poder hacer el experimento o no íbamos a poder hacer un segundo experimento después. Así que es importante primero hacerlo con pocas personas lo más rápido posible. Pero si no hacemos un experimento y solo aplicamos el programa, puede que estemos perdiendo grandes cantidades de dinero del pueblo mexicano y no lograr nada. Así que hace mucho sentido hacer una evaluación primero y creo que todos entendieron eso. Y tenemos que hacerlo de tal manera que se respeten
a las personas que estamos estudiando. También voy a decir esto de la peor manera ética y lo que hicimos. Cuando seleccionan aleatoriamente las comunidades en México, por ejemplo, en mi oficina yo hice volados y decidí qué comunidades en México iban a recibir hospitales y cuáles no. Eso suena loco, ¿no? Suena no ético, pero iba a ser el caso de que el gobierno sí tendría que escoger algunas comunidades para construir las clínicas de salud, las instalaciones y cómo se iba a tomar esa decisión. Opción 1 es hacer el experimento y aprender, y quien le iba a tocar en el grupo de control en nuestro experimento y acabó estando en el tratamiento después. Así que la opción número 1 es que la sociedad aprenda y el programa va mejorando con el tiempo. Y la opción 2 es no, este experimento no es ético, vamos a escogerlo por orden de cómo las comunidades obtienen el programa, pero basado en otro criterio. Bueno, ¿qué otro criterio? Te preguntaría. Pues un cuate en el sótano es el que está tomando la decisión y escoge. Y lo que realmente pasaría es intervención de políticos, de mandatarios, no, y debatir por qué esta comunidad, por qué esta otra. Y la idea del programa era ayudar a los menos poderosos, a los más pobres. Así que así fue como lidiamos con la cuestión ética, pero sí es muy importante. La cuestión ética y políticas están muy vinculadas, y a menos que nosotros como eruditos vengamos con el gobierno y les digamos, miren, así se debe hacer. Si no hacemos eso, nunca veremos un progreso o una contribución verdaderos. Tenemos una pregunta aquí en el auditorio. Adelante. Hola, buena tarde. Mi pregunta es sobre los estudios que utilizaron el Propensity Score Matching. ¿Qué hacer con esas investigaciones? ¿Hay alguna opción matemática, alguna interpretación que se pueda hacer considerando las diferencias gráficas o las metodologías que muestran ventajas como el Mahalanobis o el Corset Set Matching? Es decir, ¿se pueden reinterpretar? Go ahead. Sí. Sorry, so is your question? Ok, la pregunta entonces es, ¿cuándo y cuál usamos? La pregunta es, la pregunta es las investigaciones que ocuparon la aleatorización, la del propensity, que recomienda usted no utilizar por las desventajas señaladas. Ese tipo de investigaciones o de estudios que ahora con el conocimiento de las ventajas de otras técnicas, que se puede hacer algo, alguna operación o cómo deben de reinterpretar esas investigaciones que tienen ese sesgo que ocuparon la aleatorización. I see. Good question. I think that Buena pregunta. Creo que eso crea muchas oportunidades para ustedes de ir a buscar esos datos de estos estudios y replicarlos con un mejor método estadístico. Podrán aprender cosas muy interesantes que hasta podrán publicar, y todos aprenderemos mucho de eso. Y claro que se puede hacer algo al respecto. Hay una pregunta en inglés en el chat que dice, is it advisable to use matching methods in situations in which only covariates at higher levels given a multi-level structure can be observed? let's see. Sorry, is it this one? La estoy buscando. Es la pregunta si se puede usar con modelos jerárquicos. Sí. Yes. You Muy absolutely. bien, sí. Sí se puede. Hay algunas cosas que me gustaría responder
por puntos. Primero, una vez que se haga el pareamiento, pueden usar cualquier método estadístico que quieran. Si prefieren utilizar o tienen una razón para usar los modelos jerárquicos, pueden hacerlo una vez que hayan hecho el pareamiento para reducir la dependencia del modelo. Estos modelos jerárquicos son muy sofisticados, necesitan técnicas sofisticadas. Lo que no queremos es tener diferentes resultados o diferentes respuestas cuando escojan sus métodos para este modelo. Y si hacen el pareamiento con tiempo, va a ayudar mucho. Ok, hay otra pregunta. Dice, en un país donde existiera un problema de credencialización, es decir, donde el nivel de educación tuviera un sesgo de medición, ¿qué podríamos hacer al considerar el nivel educativo como parte del apareamiento de casos y controles? Ah, good question. Okay, so your question is Buena pregunta también. Vamos a hablar de el error de medición. Entonces, el sesgo de medición, ¿qué hacer cuando lo identificamos? Es interesante. Digamos que en el mejor de los casos, el error de medición no nos da el número exacto de años de educación, pero sabemos que sí se diplomaron, que sí tiene un diplomado. Aquí el engrosamiento nos va a ayudar como lo hacemos con el método CEM, pero también va a reducir los errores de medición. Sabemos que sí, cuáles son los diplomas, pero no sabemos cuántos años de educación fueron. Esto puede ayudar mucho, pero si los datos están mal, van a salir mal también. Pero es importante fijarse en el proceso de generación de datos. Saber de dónde viene y cómo se procesan los datos puede ayudar mucho. Dice, ¿cuál es el lapso de tiempo recomendable como mínimo y máximo para elaborar un experimento de análisis de políticas públicas con el método MDM? So we did in our experiment for Seguro Popular, we did En el experimento que hicimos para el Seguro Popular, hicimos una encuesta con línea base, luego se aplicó el programa, esperamos 10 meses y hicimos otra encuesta. Nos hubiera gustado hacer más seguimientos, esperar más tiempo para hacer la encuesta. ¿Saben por qué esperamos 10 meses? Porque venían las elecciones. Y uno de los requisitos de todo el programa era terminar todo esto antes de las elecciones. Por eso fueron 10 meses. Tal vez no fue la mejor opción científica, pero fue la más práctica. Si no lo hacíamos en 10 meses, no lo íbamos a hacer nunca. Así que aprendimos algunas cosas. Aprendimos lo que tuvimos que aprender en 10 meses, pero no todo lo que pudimos aprender en 2 años. Y quiero dar un paso más allá. Este experimento de 10 meses, lo mejor no hubiera sido esperar. Lo mejor hubiera sido evaluar un día en específico, porque nuestro experimento se diseñó de tal manera que convencimos a todos a hacerlo, pero lo que significaba era que iba a haber un día, después de haber trabajado en esto durante años, un día en donde se podía anunciar si el programa tuvo éxito o no. Una mejor manera de hacerlo es experimentos en corto tiempo. Si implementamos hoy, evaluamos mañana y cambiamos el programa al día siguiente y volvemos a evaluar al día siguiente, lo volvemos a ajustar y así. Y así es como vamos aprendiendo. Piensen en los clavadistas en las Olimpiadas. Alguien va, se echa del clavado y el entrenador les dice, haz esto diferente y otra vez y otra vez. Y cada vez el entrenador da consejos. ¿Qué pasaría si el entrenador estuviera ahí sentado sin decir nada y solo al final de la práctica te dijera, ah, muy buen trabajo, y te vas a casa? No aprenderían nada así, ¿no? Lo que queremos es estar en el programa nosotros para irlo diseñando, modificando paso a paso. No siempre es factible políticamente, no siempre es lo mejor de un punto de vista político, porque no quieren que los evaluadores estén atrapados en el programa. Siempre es bueno tener un poco de distancia, pero ese tiempo mínimo que tengamos, sí tenemos que tener la garantía. Profe Raúl, adelante.
Gracias, profe. Pues en nombre de la Cátedra Flaxo México, quisiera también agradecer del Laboratorio de Métodos y de la Cátedra Flaxo México de este año. Quisiera agradecer tanto a Gary por la conferencia como a la maestría en Políticas Públicas Comparadas por todo el apoyo colaborativo con el que contamos para esta conferencia.